Eh, tenemos ahí una pequeña guía en esto del televisor, ¿verdad? Es una bendición, ¿eh? Yo tenía una carga durante años que nunca por cuestiones, no hemos tenido la oportunidad de tenerlo antes, pero ahora ya lo tenemos. Por razón del tiempo, no sé si nos va a dar la oportunidad, porque no me gustaría utilizar la diapositiva, José Pablo, sino tenerla al final, ¿vale? Y para hacer un breve resumen. Pero ya sabéis que estamos ya casi culminando esta carta de Santiago. Si me acompañáis a la carta, el capítulo 5. Bueno, acompañadme a la carta. Vamos a un breve repaso por encima, importantísimo, ¿verdad? Y sabéis que ya estamos casi culminando nuestros mensajes que son extraídos cada domingo de esta carta de Santiago, que es una píldora de ánimo, una píldora de fortaleza, pero también una píldora de confrontación, ¿verdad?, para los cristianos de aquella época, pero también para los cristianos de todas las épocas, especialmente, ¿verdad?, para aquellos que lo recibieron por primera vez. Una carta práctica, ¿verdad?, un llamado a vivir una vida que se manifieste, que somos verdaderamente cristianos. No sé si funciona esto, Oscar, se me enciende. No se me enciende, no sé. Vale, gracias. Una cosa es decir ser cristiano y otra cosa es ser cristiano verdaderamente. Porque la manifestación de lo que tú dices es tu vida. Como decía, una carta práctica, ¿verdad? Y este es uno de los problemas que se enfrentaba el pastor Santiago. Muchos de aquellos que se denominaban cristianos de boca, ¿verdad?, pero sus vidas no eran el reflejo fiel, sino totalmente contrario. Muchos de ellos se creían nacidos de nuevo, pero con sus propias vidas lo negaban. Santiago, a través de esta carta, y cada uno de nosotros, ¿verdad?, durante varios meses, ¿verdad?, estamos compartiendo de las enseñanzas que podemos destacar. Santiago escribe, no nos olvidemos, a una comunidad de judíos cristianos dispersos que con el paso de los años habían perdido esa intensidad de su primer amor. Tras aquella alegría inicial de Pentecostés, ¿puede pasar una diapositiva a ver si logro después de aquel inicio de la iglesia en Pentecostés, aquella alegría, aquel nuevo surgimiento, el surgimiento de la iglesia, ¿verdad? La persecución vino y las dificultades comenzaron a producirse, y aquello fue de forma prolongada y resultó en cierta forma un cansancio espiritual que de alguna forma deriva en desánimo, conflictos internos dentro de la iglesia. Santiago busca corregir la idea de que la fe es solo de palabra, insistiendo en que una fe viva debe producir acciones y una vida transformada. Hermano, esto es muy importante. Un verdadero nacido de nuevo, hermano, se manifiesta por una vida transformada. Si tu vida sigue siendo la misma que antes de haber conocido a Cristo, tienes que plantear si tú has experimentado un verdadero nacimiento de nuevo. Una vida que va dejando las cosas viejas atrás y comienza a manifestarse las cosas nuevas. En el primer capítulo, Santiago nos hace ese diagnóstico. Vemos problemas internos allí ya en el comienzo de la iglesia, y utiliza el lenguaje de guerras y pleitos para describir las divisiones en la propia congregación. Y el origen es un origen interno. Los conflictos no provienen de las circunstancias externas, sino de las propias pasiones internas, los deseos
de placer que combate en el interior del creyente. Había entre ellos, hermanos, frustración, envidia. Los creyentes intentaban obtener lo que deseaban mediante sus propios esfuerzos y luchas, en lugar de confiar en Dios. Y esto era manifiesto, porque la propia oración era una oración ineficaz. Incluso cuando oraban no recibían respuesta, porque sus motivos eran motivos egoístas, pedían mal, con el único fin de malgastarlo y recibirlo para sus propios placeres hedonistas. Después, si quieres salud, te lo puedo enviar por WhatsApp, la diapositiva, y no te pasa toda la tarde, toda la mañana haciendo fotos, ¿vale? Me comprometo a enviártela. Y esto, hermano, como decía, era una confrontación por parte de Santiago. Él confrontaba severamente a sus lectores, inclusive los llama alma adúltera. Un término que denota, hermano, una infidelidad espiritual hacia Dios. Se establece que la amistad con el mundo, o sea, adoptar ese sistema de valores y principios que son de la propia naturaleza caída de este mundo, ¿verdad?, es incompatible con la propia fidelidad hacia Dios. Santiago nos habla sobre el celo divino. Se menciona que Dios, a través de su Espíritu que nos hizo nacer de nuevo, que mora en nosotros, nos anhela celosamente, recordándonos, hermano, que somos un pueblo redimido que no puede servir a dos señores. Y la solución es gracia, gracia y humildad. Gracia y humildad. Dios otorga favor, ¿verdad?, a aquellos que se arrepienten de corazón, pero resiste a aquellos soberbios. Y haciendo un repaso ya de forma genérica, ¿verdad?, en el capítulo 4, no recuerdo a Freddy, que compartió este texto, Santiago nos va a decir que la fe demanda intimidad con Dios. Tú tienes fe, debe de mantener una comunión íntima con el Señor. La verdadera fe, hermano, no es superficial, no es, hermano, una relación lejana, sino una relación cercana, basada, hermano, en tres imperativos, que es someternos a Dios, resistir al diablo y acercarnos a Dios. Y Él da muestra en cada uno de estos tres aspectos con su fidelidad. La fe demanda arrepentimiento sincero, y Santiago confronta la hipocresía y ese doble ánimo, falta de integridad, y nos hace un llamado a la purificación, una limpieza externa y una limpieza interna. Por eso dice, limpiad las manos. Eso simboliza abandonar la práctica del pecado, mientras que purificar el corazón exige un cambio, hermano, en las intenciones y deseos más profundos. Esa debe de ser, hermano, la manifestación que tenemos que tener cada uno de nosotros delante de Dios. Ese dolor por el pecado se tiene que manifestar en nosotros. Dolerte el pecado. El arrepentimiento no es solo un concepto, sino es una experiencia cuando uno se aflige, cuando uno se lamenta, cuando uno llora delante de Dios. Y allí Santiago exhorta a los creyentes a no ser apático, no tener mediocridad y a sentir la gravedad, hermano, de ofender a Dios. La fe demanda una actitud correcta y nos habla de humildad. Humildad voluntaria, como decía Freddy, hacerse pequeño. Hay un Dios, hermano, hay en Dios una promesa de exaltación, porque Dios no da migaja a aquel que se humilla. Él lo levanta a una posición de dignidad, haciendo heredero y coheredero con Cristo. Y este pasaje del capítulo 4 establece que Cristo es el modelo perfecto. Un modelo perfecto de sometimiento, de resistencia y de humildad. Y yo recuerdo que compartía en el capítulo 4 sobre la necesidad o el problema, hermano, de la murmuración entre los hermanos, centrado en el mandato de Santiago. Un problema interno. Y Santiago se está dirigiendo a la propia iglesia, porque la murmuración se había convertido, hermano, en un hábito recíproco.
El que escucha y el que murmura, una reciprocidad del pecado. Y el texto advierte que tanto el que habla como el que escucha, ambos son chismosos. Y el punto central de la predicación es que la murmuración, hermano, no es solo un fallo ético, sino un pecado de soberbia teológica. Porque te colocas en el lugar de Dios, porque estás condenando a otro, hablando mal de otro, condenando a otro. Y esto ocurre porque al ignorar el mandato de amar a tu prójimo, hermano, la persona se coloca por encima de la ley. Estamos llamados a confrontar el pecado, somos llamados a confrontar el pecado conforme a lo que la palabra de Dios dice. Hermano, pero hacerlo en amor, pero conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero no de condenar al hermano. Hay una diferencia, hermano, entre confrontación, que busca la restauración del hermano, y la murmuración, que busca la condenación. Y tenemos que tener claro ambas diferencias. La diferencia o la verdadera justicia, hermano, no se encuentra en señalar los fallos ajenos, sino en la humildad voluntaria y el sometimiento incondicional a la autoridad de Dios, quien es el único juez. Nuestro hermano Antonio nos compartía sobre la condenación de la injusticia y lanzó una fuerte denuncia contra los ricos inconversos que profesan ser cristianos, no por poseer riqueza, sino por su actitud ante ella. El dinero no es malo, es tu actitud con ese dinero lo que lo hace malo, lo que te hace malo. El dinero realmente es pasivo, es como tú lo utilices, tu actitud ante él. Nos advierte que sus posesiones, el oro, la plata, los vestidos, se estaban pudriendo. Y que ese deterioro testificaba contra ellos y testificarán contra ellos en el juicio final. La causa principal vimos que era el fraude laboral. Los ricos retenían el salario de los trabajadores. Y esos gritos de injusticia llegaron a los oídos del Señor de los ejércitos, quien actuará como un rey guerrero. A través de los versículos del 7 al 8 de este mismo capítulo 5 que vamos a continuar ahora, nos exhorta a la paciencia. Esto trató Oscar, ¿verdad? Como respuesta a esa opresión descrita que hemos visto en los primeros versículos de ese capítulo 5, ¿verdad? Nos llama a los creyentes a la paciencia. Aquí utiliza un texto que es macrotumía, que define como la capacidad de sufrir tardanza y sobrellevar sufrimiento sin desmayar ni buscar venganza. Ser tardo para la ira, porque este tipo de paciencia es más bien provocada por otro, no por las pruebas. Hay pruebas, sería hiponome o hipomone, que significa resistencia. Y el fundamento de esta paciencia, lo comentaba Oscar, ¿verdad? Era la paruxia, la segunda venida de Cristo. Segunda venida, paruxia en griego. Y Santiago nos pone el ejemplo del labrador, así como el agricultor espera pacientemente la lluvia temprana y la lluvia tardía para obtener el fruto. El cristiano debe fortalecer su corazón esperando el regreso del Señor, la paruxia. En el versículo 9 que nos precede esta mañana, Santiago nos presenta esa ética en las relaciones y el juicio. Santiago introduce una advertencia ética crucial: no quejarse los unos de los otros. El juez verdadero ya está delante a las puertas. El Señor viene pronto y Él va a poner las cosas en orden. Hermano, no debe de crecer entre nosotros el resentimiento. Cristo ya está a la puerta. Y para animar a los lectores, hermanos, se presentan dos ejemplos, hermanos, de fe, dos modelos históricos de constancia. Los profetas, ¿verdad? Como modelo de sufrimiento, como modelo de paciencia, al hablar el nombre de Dios a pesar de la persecución. Tenemos a Jeremías sufriendo, ¿verdad? Incluso allí en la cárcel pasando hambre. U otros como Osea. Y después se nos presenta a Job como ejemplo de resistencia, ¿verdad? Como ejemplo de hiponome. Y la historia de Job demuestra que está la prueba, hermano, el Señor siempre otorga ese galardón. Y culmina ese versículo 11 diciendo que Dios es muy misericordioso y
compasivo. De forma que cuando llegamos al versículo 12 de este capítulo 5, ¿verdad? En este contexto de injusticia externa, necesidad de paciencia interna y el cuidado, hermano, en el trato mutuo por la cercanía de Dios. Dios viene pronto, ¿verdad? Siempre en nuestra mente y en nuestro corazón debe de preceder, hermano, la cláusula de que Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto, para los que no lo sepáis. A lo mejor alguno de vosotros lo ha escuchado hoy por primera vez, pero Jesucristo regresa de nuevo. Y con este texto me gustaría que, o sea, con este precedente, con esta introducción, me gustaría que me acompañase a este versículo 12 del capítulo 5. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ningún otro juramento. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Para que no caigáis en condenación. Observad cómo comienza este versículo. Pero, para los que estamos estudiando hermenéutica, una palabra de contraste. Es una conjunción. Lo que llamamos una palabra conectora. Santiago, siempre estoy con Pablo, Santiago viene dando instrucciones sobre la paciencia, sobre la oración, sobre la conducta, sobre la esperanza. Y al iniciar con un pero, utiliza, hermano, una conjunción, lo que se llama una conjunción adversativa, para marcar un cambio de enfoque, haciendo, hermano, un contraste fuerte de lo que ha dicho con anterioridad a lo que quiere decir ahora. Y observar que hay un conector compuesto, pero sobre todo, no solo contrasta, hermano, está enfatizando, está elevando la importancia de lo que quiere decir a continuación por encima de lo demás. Pero sobre todo, en ese sentido, hermano, Santiago indica, ya he mencionado otras cosas. Sin embargo, pero la más crítica, lo más importante de todas estas, es un poco esa cláusula adversativa. Pero sobre todo, la conjunción de ese contraste en Santiago separa una instrucción general de una prioridad absoluta. Ahora va a enfocarse en algo que es absoluto. ¿Para qué? Para reorientar la atención del lector. Él va a reorientar la atención. Él nos va a dar un nuevo enfoque. ¿Y qué es importante, hermano, cuando queremos corregir a alguien? ¿Verdad? Y Pablo aquí quiere utilizar esa corrección. Y dice, mirad cómo continúa. No juréis. ¡Wow! Si observáis, el mandato, hermano, está precedido por ese adverbio de negación. No juréis. El verbo jurar ahí se encuentra, hermano, en una forma del verbo, o sea, está en un presente activo, pero está en imperativo. El presente activo del imperativo, hermano, no transmite principalmente una noción de tiempo pasado, presente o futuro, sino un aspecto verbal específico, para que lo entendamos. Su función exacta es indicar que la orden, petición o mandato debe realizarse de forma continua, habitual, repetitiva o progresiva. Ahora, no juráis de forma habitual, de forma repetida y de forma progresiva. En vez de pedir algo, hermano, que se hace una sola vez, este tiempo verbal, en este presente imperativo, sugiere lo siguiente. Dejen de jurar. No se acostumbren a jurar. La acción debe de parar, cesar de jurar, dice el comentario de Evil Luis Caraballosa. Cesar de jurar. Fernando, ¿por qué dice cesar de jurar?
Porque estamos jurando, ¿no? Esto, ¿no? Porque estamos... No, porque gerundio en griego no se utiliza. Se utiliza el participio, pero bueno, eso es otra historia que ya lo veremos en hermenéutica. Eso es gramática castellana. En el griego no se utiliza el gerundio. Vemos en Mateo capítulo 5 este mismo está en un infinitivo. Pero bueno, esto es otro tema. Veamos, hermanos, entonces. Dejen de jurar, ¿por qué? Recordad estas palabras, hermanos. Son enseñanzas que Jesús había dado en el capítulo 5 del libro de Mateo, capítulo 5, versículo 32, bueno, versículo 33 al versículo 37. ¿Puede colocarlo, por favor? Recordad estas palabras. Su hermano, porque Jacobo, Santiago, es hermano de madre de Jesucristo, hermano en la carne por parte de madre, su hermano había dado esta enseñanza en el Sermón del Monte. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirá al Señor tu juramento. Y ahora Jesús trae a la luz el verdadero significado o lo que Él desea transmitir. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar. ¿Sí? No, porque lo que es de más, hermano, de mal procede. Y aquí Jesús vuelve a decir, ¿verdad? No juréis. El mismo mandato que ha dado Santiago en su carta. Y sin entrar, hermanos, en la forma, en el aspecto, en la forma verbal, el aspecto verbal, en el tiempo que se encuentra, hermanos, no está hablando de una totalidad, una prohibición total y definitiva. No juréis. Pero debíamos quizá comenzar mejor a saber con exactitud qué significa jurar, ¿no? Porque definamos el concepto, ¿verdad? Bueno, pues conforme al diccionario ilustrado bíblico, dice algo así. El juramento bíblico era una solemne apelación a Dios para ser testigo de un pacto. Pero, ¿por qué nuestro Señor Jesús y Santiago, hermanos, en estos versículos y en otros nos prohíben jurar? ¿Se puede jurar o no se puede jurar? ¿Se debe jurar o no se debe jurar? Porque yo leo la Biblia y veo que en bastantes versículos bíblicos, veo que hay personas que juran. ¿Qué hay detrás de esta prohibición? Bueno, pues, mirad, vamos a ver el ejemplo de Dios. Si me acompañáis, Hebreos capítulo 6, versículo 13. Bueno, si lo tenéis aquí, evitamos. Hebreos 6, capítulo del 13 al 5. Estamos utilizando Reina Valera, ¿verdad, José Pablo? Vale. Dice Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Veis que el escritor de Hebreos, se está refiriendo, hermano, en estos versículos, al momento en que Dios confirmó con juramento la promesa que había hecho a Abraham en diferentes partes de la Biblia. ¿De qué? De concederle una descendencia numerosa en Isaac. Entonces, ¿verdad? Los hombres de todos los tiempos, como vamos a ver a continuación, también vemos que juran por Dios. Pero Dios no puede jurar por otro mayor que Él porque no hay ninguno mayor que Él. ¿Quién me pone por testigo? Alguien que sepa que sea más que un hombre, por Dios. Entonces, Dios juraba por sí mismo. Como veremos después, vemos los hombres jurar por Dios, pero Dios juraba por sí mismo porque no hay nadie mayor que Él, como dice el autor de Hebreos. Y vemos ese cumplimiento en Génesis capítulo 22.
versículos 16 al 18, veía ese cumplimiento, dice, y dijo, Dios hablando, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios aquí está confirmando con este juramento las promesas que hizo Abraham en diferentes partes de la Biblia. Si nos vamos al Salmo 89:5, vemos de nuevo a Dios juramentando, Dios jurando por sí mismo. Dios jura por sí mismo. Dice el versículo 35, una vez jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Versículo 35 al 37. El Señor ha prometido no quebrantar su pacto si el pueblo lo desobedecía. Si lo hacían, hermanos, y lo desobedecían, la vara divina vendría sobre él. Pero Dios, hermanos, no quebrantará su pacto aún en medio de la desobediencia del pueblo a través de las promesas hechas a David. De hecho, desobedecieron. Pero, hermanos, sus promesas, ¿verdad? Ahí incluía el pacto davídico y permanecerán para siempre. Podemos ver, hermano, otros textos donde vemos, ¿verdad?, a Dios jurando. Isaías 45, 20, 25, vemos también como Dios exhortando a los gentiles a que abandonaran sus ídolos, hermanos, de madera y se salvaran de la destrucción venidera. Observad el versículo 20 del capítulo 45. ¿Puede ponerlo, por favor? Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de estas naciones. No tienen un conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que rogan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y dice Dios, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro Dios fuera de mí. Un versículo que impacta a las naciones paganas, a todo aquel que no sabe, que no conoce a Cristo. Dice su palabra, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová, porque yo soy Dios y no hay más. Un único y Dios verdadero. Y dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Son palabras del Señor, Dios juramentándolo. El Señor exhortó ahí a los gentiles a que abandonaran los ídolos de madera y se salvarán de la destrucción venidera. Y los llamó a tomar en cuenta esas profecías, su carácter único y volverse a Él. Porque al fin de cuentas todos doblarán sus rodillas delante de Dios. Uno de corazón y otro por obligación. Y aún sigue habiendo, ¿verdad? Aún sigue esas manos salvíficas de Dios. Aún sigue diciendo, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso es una oportunidad. Si esta mañana aún hay personas que sus ojos están puestos en cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, no un Dios hecho de madera, ni un Dios hecho de escayola, ni un Dios hecho de plata, ni un Dios hecho de oro, ni ninguna. Aún Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvo. Una oportunidad para que te des cuenta que en su palabra se presenta como el Dios único. Su palabra lo presenta y en su palabra habla Él mismo. Y no hay más Dios que yo, dice, Dios justo y salvador. Bueno, entonces hemos visto a Dios jurar. Es más, el único juramento que se podía hacer es por Dios. O sea,
el propio Dios, que es el más grande, dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y dice, y por su nombre jurarás. Vemos a Dios jurando y ahora dice que aquellos que juren, juren por él. Jeremías 12, 16. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, para jurar en su nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Es Dios hablando, hermano, a los hombres que solo en su nombre se debe de jurar. Ahora, veamos algunos ejemplos de los hombres. Génesis 21, capítulo 21, versículo del 23 al 24. Dice, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Vemos a Abraham y a Abimelech haciendo un pacto y lo sellaron, hermano, sellaron ese convenio poniendo a Dios por testigo. Un poquito más adelante, en el versículo 31, vemos cómo ratifica el pacto con juramento. Y lo dejó registrado ahí mediante el nuevo nombre que le puso a aquel lugar. Dice el versículo 11, pues lo llamó Berseba. Y dice a continuación, pozo del juramento. O sea, aquel pacto responsabilizó a cada una de las partes con el compromiso de cumplir lo que habían comprometido, lo que habían prometido. Y pusieron a Dios por testigo. Eso es jurar. Pusieron a Dios como testigo de aquel pacto. Dice Génesis 31, 44, 50. 44. Dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y lo levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedra, y tomado piedra e hicieron un majano. Un majano es una pila de piedra, ¿vale? Un majano es un montón de piedra. Y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Sehar Sauduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo entre hoy y nosotros dos. Pero por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa también, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre nosotros. Dios es observador de nosotros dos y nuestro trato. Y continúa diciendo, cuando nos apartemos el uno del otro, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios, termino, es testigo entre nosotros dos. Versículo 50. Dios es testigo entre nosotros dos. Vemos como Jacob y Labán hacen un pacto y ponen a Dios como atalaya, como testigo, como observador de su pacto, para que cada uno cumpla la parte que le corresponde. Hermanos, no solo para hacer un pacto o para llegar a un convenio se juramentaba, también, hermanos, para mostrar lealtad. El profeta Jeremías se encuentra ante el rey Sedequías y dice en el capítulo 38, versículo 16, y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, juró el rey Sedequías al profeta Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Sedequías juró a Jeremías no matarlo y así lo cumplió. Con el juramento mostró después su lealtad. También se hacían juramentos de maldición. ¿Os acordáis de Josué? Josué capítulo 6, versículo del 26 hacia adelante. Recordad, después de destruir Jericó, dijo Josué en el versículo 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, ese y los cimientos de ella.
y sobre su hijo menor asciende sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Es un juramento diciendo. Vemos cómo jurar en nombre de Dios era costumbre del pueblo, era parte de los pactos, de los convenios, de los acuerdos, de la lealtad para que el pueblo después respondiese. Jurar era como la garantía de que la promesa que había cumplido se mantendría. No sé si vosotros entendéis sobre eso en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, yo recuerdo que si decían, te lo juro, no os echaba cuenta lo que decía. Ahora decía, te lo juro por mi madre. Eso tenía un valor porque no somos conscientes de que jurar significa ponemos a Dios por testigo. Y en ese momento yo te lo juro por mi madre como decía, es un poco absurdo, ¿verdad? Por encima de todo está Dios. Pero hacíamos eso cuando éramos pequeños. O cruzar los dedos. Te lo juro. Ya estaba diciendo, no voy a cumplirlo. No así. ¿Verdad que sí? O sea, vemos como en el Antiguo Testamento el pueblo juraba. Pero no solamente en el Antiguo Testamento. Acompañarme a Gálatas capítulo 1, versículo 20. Mira que dice Gálatas 1:20. En esto que os escribo, dice, he aquí, el apóstol Pablo, delante de Dios que no miento, Pablo está poniendo a Dios por testigo, que su historia es verdadera, es que el propio Pablo. Mirad que dice 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. El propio Pablo dice, os pongo bajo juramento que esta carta tiene que ser leída por todos los hermanos. Entonces vemos como el Antiguo, como el Nuevo Testamento, primero Dios vemos jurando, después vemos el hombre del Nuevo Testamento jurando, el Nuevo Testamento jurando. Pero hermano, hasta el propio Jesús juró. Mateo 26, 63 al 64, allí frente al Sanedrín. Dice el versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces, ¿por qué Jesucristo prohíbe el juramento? Cuando vemos que hasta Él mismo lo hace. No, la verdad que no crea eso un poco de inquietud en nosotros. Dice Levítico 5:4. O si alguno jurare a la ligera, con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier de estas cosas. Un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 3. Y habiendo hallado o perdido después de lo negare, y jurar en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Levítico un poco más adelante, capítulo 19, versículo 2. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Zacarías, capítulo 5, versículo 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está a un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. Ahora, acompañarme a Mateo 5, 33. Además, ha habido oídos que fue dicho a los antiguos. No perjurarás, lo acabamos de leer. No dirás falso testimonio, no jurarás en falso. Estos versículos, ¿verdad?, nos hablaban de jurar falsamente. Y dice, además había oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirá al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello, pero sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Observad que primero dice, versículo 33, además, habéis oído,
continuando lo que sería la línea de pensamiento, dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. La prohibición en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era el perjurar, o sea, no cumplir con el juramento. O sea, no tomar en cuenta a Dios, ¿verdad?, que es testigo de tu juramento, y jurar falsamente, que significa no cumplir. Y dice Jesús, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. O sea, cuando uno toma el nombre de Dios para cualquier cosa, lo está tomando, hermano, en vano. Cuando uno lo hace a la ligera y sin un motivo aparente lícito, hermano, lo está haciendo en vano. Eso dijo Moisés, capítulo 20, versículo 7 del libro de Éxodo. No tomarás el nombre de Dios tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, somos muy ingenuos y poco sabios y poco obedientes cuando tomamos el nombre de Dios a la ligera sin tenerlo en cuenta. Sino, hermanos, como si fuera el nombre de la Coca-Cola. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Hermano, aquí está el verdadero problema. Ahí está, hermano, que los fariseos, los líderes religiosos, habían atrofiado el juramento. Igual que Jesús había dicho, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con él, con ella en su corazón. Jesús dice, mira, el pecado va más allá de mantener una relación con esa mujer. El pecado, ¿verdad?, va más allá de lo que la letra indica. El pecado comienza cuando deseas en tu corazón, es más profundo. Los religiosos se quedaban con la superficialidad, con la letra, pero olvidaban lo que es la profundidad, el espíritu de la letra. Y esto se debe porque solo un verdadero creyente puede entender, por la iluminación que Dios trae, la profundidad de los mandamientos. Y con relación al juramento, los líderes, hermanos, lo habían distorsionado, lo habían malinterpretado. Ellos tergiversaron, hermano, el juramento. Cuando leemos el Sermón del Monte, hermano, Cristo está confrontando al liderazgo. ¿Por qué? Porque están haciendo una mala interpretación de la palabra. Están distorsionando para su propia conveniencia. Y por eso Jesús dice, hermano, y no juréis falsamente, pero yo os digo. Pero yo os digo. O sea, Él trae el espíritu de la letra. Dice Levítico 19:12. Y no juráis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces ellos interpretaron lo siguiente. Bueno, si juramos por el nombre de Dios y no cumplimos, profanamos el nombre de Dios. Pero si juramos por el cielo, por la tierra, por Caperucita Roja, estamos haciendo así. ¿Entendéis? Este era el problema, hermano, de liderazgo. Una mala interpretación para un uso propio. Los judíos eran muy inclinados a jurar, hermano, y esto mismo había introducido abusos detestables en la sociedad judía. Había muchos que no les importaban perjurar, sobre todo, hermano, después de que de alguna forma el pueblo farisaico, los líderes religiosos, ya habían dado cierta permisividad buscando las traquiñuelas para hacerlo. De hecho, había hecho una distinción entre juramentos que obligaban al cumplimiento y juramentos que no le obligaban a cumplirlo. Sencillamente la diferencia entre un juramento y otro juramento es si pones a Dios por testigo. Pero ya el término de jurar, es decir, pones a Dios por testigo. Y dice, si no jura por Dios, si jura por cualquier otra cosa, pues
no puedes cumplirlo. O sea, puedes no cumplirlo. Si Dios no está dentro de esa ecuación, pues puedes no cumplirlo. La práctica del juramento se había convertido, hermano, en toda una habilidad de hacer ver que había un compromiso por parte de uno que en realidad pues no va a cumplirlo. Y hermano, los lectores de la carta de Santiago, a quienes se está dirigiendo Santiago, pensaban que si juraban sin mencionar el nombre de Dios, pues no estaban obligados a cumplir el contenido del juramento. Santiago tal, hermano, como le había dicho Jesús, enseñaba que el cristiano no debe de jurar, ya que debe de caracterizarse por hablar siempre la verdad. Mirad, hermano, esto es sencillo de entender. Cuando leemos el Sermón del Monte, ese llamado sermón precioso, ¿verdad? Cristo nos está entregando el carácter de los verdaderos ciudadanos del reino. Y ahí Él habla de que tenemos que ser humildes, mansos, sedientos de justicia y de verdad, misericordiosos, pacificadores, benignos, veraces, que debemos de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Nuestra vida debe de dar testimonio y nuestra obra debe de glorificar a Dios que está en los cielos. La iglesia debe ser tan veraz en su testimonio que nadie debería dudar en la palabra y en los compromisos. Nosotros no necesitamos jurar, o no deberíamos de necesitar jurar. La iglesia debe de ser tan veraz que no necesita formular la fórmula enfática, ¿verdad?, de jurar. Debemos ser veraces, hermano, en nuestro trato, veraces en nuestro compromiso, y no debemos de jurar, sino ser íntegros. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Y no hace falta, hermanos, que le añada los juros. Porque si lo añaden los juros, hermano, lo que está hablando de tu falta de integridad. Sí, sí. Y no, no. ¿Entendéis? Ahora, debemos de ser veraces. Y cuando digamos sí, no hace falta ampliar con un te lo juro, sino que tu vida manifieste veracidad. Hermano, credulidad en tus palabras, ser honesto, trae testimonio a nuestras vidas. Y Santiago, hermano, está tratando con hermanos que están siendo afligidos en tiempos de prueba y bajo presión de aquellos que están abusando de ellos. Y muchos de estos hermanos, en medio de la tensión, juramentaban igual que el resto de incrédulos judíos. Tomar en nombre de Dios en vano trae disciplina al creyente. No juicio para condenación, pero sí disciplina. Y la intención de Santiago en ese contexto de la carta es evitar a sus lectores, llevados por esa impaciencia, que se aligerasen a juramentar y que implique en todo esto mentir. Si tú necesitas jurar, hermano, para decir la verdad, tú estás mostrando que no eres digno de confianza. Si me viene y me dice, te lo juro, entonces no eres digno de confianza. Si alguien necesita jurar para cualquier cosa, hermano, eso habla de su poca credibilidad. Sin embargo, si asistimos a un juicio o a una testificación bajo juramento, nosotros no tenemos ningún problema por jurar, porque son cosas legales que nos manda la ley. No hay ningún tipo de problema por jurar, porque entendemos que en este mundo no me van a creer. El mundo no nos va a creer, nosotros sí nos creemos. Pero este mundo tiene que fomentar una fórmula para que de alguna forma, bajo un juramento, una promesa, ¿verdad?, el que es imputado o el que es testigo de un juicio, ¿verdad?, pues también de alguna forma, en caso de que mienta, pues también, ¿verdad?, sea condenado. Entonces, hermanos, en caso de un problema de este tipo, sencillamente podemos hacerlo, podemos jurar sin ningún tipo. Pero nosotros no necesitamos jurar, porque tu vida tiene que dar fe. O sea, tus palabras, sí, no. Me gustaría simplemente, me dejáis, porque a pesar de que estáis 5, pero 2 minutos, ¿vale? Porque comencé tarde. La intención, hermano, es que el carácter del creyente sea tan sólido, hermano, que el acto de jurar sea innecesario. Y por lo tanto, sea erradicado de tu conducta. No lo hagas más, no juréis. Y esto es lo que está haciendo Pablo en Santiago a los lectores de la carta. Mira, un recorrido rápido. Por favor.
Pasa, ¿vale? Hemos visto, ¿verdad?, el diagnóstico, problemas internos, ¿verdad?, que había en la propia iglesia original, la receta, gracia, humildad y arrepentimiento, la regla de oro, ¿verdad?, el enigma de los juramentos. El resultado, la integridad. Hermano, sí, sí y no, no. ¿Puedes pasar, por favor, un poco? Hermano, desde la alegría de Pentecostés, donde la iglesia comenzó con el fervor y el primer amor de la comunidad judeocristiana, pasaron a la persecución prolongada, a las dificultades constantes. Y esto generaban generaban un desgaste emocional, un cansancio espiritual, y el resultado fue el desánimo, la pérdida de intensidad, ¿verdad?, y conflictos internos. La iglesia no estaba siendo destruida desde afuera, sino desde adentro, fracturando desde adentro y desde el propio corazón, en este caso. Hermano, Santiago nos dice, mirad, vuestras pasiones son las internas. Vosotros intentáis hacer las cosas por vuestro propio esfuerzo, con guerra, envidia, pleito. Vuestra oración es ineficaz. La fe viva se origina en un corazón transformado. Dejad las cosas viejas atrás, como resultado acciones que dan testimonio de la verdad. El diagnóstico de Santiago, los conflictos no provienen de las circunstancias externas, sino de las pasiones que combaten en su interior. Eso es lo que hemos estado compartiendo durante todo este tiempo. Someteos a Dios, resistid al diablo, acercarse a Dios, y Dios da mayor gracia a los humildes. Los peligros en el camino, la murmuración, la injusticia material, la impaciencia, formaba parte, hermanos, de la vida de los cristianos. Pero sobre todo, hermano, está en un imperativo presente activo, significa dejar de jurar, ya está. De cesar de jurar. Dice el texto, en ese conector de contraste, Santiago está reorientando nuestra atención. De todos los problemas, este es el que quiere mayor urgencia de ética. Estamos poniendo a Dios. El enigma del juramento, el precedente bíblico. Dios jura por sí mismo, los hombres juran en el Antiguo Testamento, mostrando lealtad, sellando pactos con Dios como testigos. Pablo y Cristo usaron fórmulas de juramento. La prohibición categórica, Jesús dice no juréis de ninguna manera, y Santiago dice no juréis. Si Dios lo hizo, ¿qué hay detrás de la prohibición de Cristo y de Santiago? Ahí tenéis la respuesta. Bueno, la regla original, solo jurar por el nombre de Dios, tomarlo en vano es no cumplirlo, es perjurio, pecado grave. Jurar por Dios era obligatorio cumplirlo. Jurar por el cielo, la tierra o Jerusalén no era obligación cumplirla. Esa era la traquiñuela, la deslealtad. Esa era la forma que habían creado los judíos, los fariseos, el pueblo liderazgo, y que estaban transmitiendo al resto de la población. Los líderes religiosos crearon un sistema de juramento con lagunas legales para aparentar compromiso y poder mentir sin culpa técnica. Se quedaron en la superficialidad y mataron el espíritu de la verdad. Y hermano, el verdadero intención, el carácter no es legalismo. Tomar el nombre de Dios a la ligera trae disciplina. Testificar en un juicio legal no está prohibido, pues una acción, hermano, solemne. El problema real es usar juramento cotidiano para tapar la bolsa de la credibilidad personal. Si necesitas jurar para que te crean, estás demostrando que no eres digno de confianza. Creo que terminamos. Que tú sí sea sí, sin necesidad de decirte lo juro, y tú no sea no, sin manipular con palabras piadosas. La iglesia debe ser tan veraz que nadie dude de su compromiso de sus miembros. La honestidad absoluta es el testimonio del reino. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío, por la